Hablar de Ed Kemper es hablar de un sujeto curioso. Quizás el término no sea el más acertado, desde luego, pero su imponente presencia física contrasta con esa delicadeza en las formas, con ese aspecto bonachón, con ese intelecto y elocuencia a la hora de ser entrevistado por distintos periodistas y distintos miembros de las fuerzas de seguridad estadounidenses. La serie Mindhunter recreó de forma muy precisa, para aquellos que han podido contactar y ver a Kemper en verdad, en persona, recreó, como os digo, de forma muy precisa la figura de este imponente asesino serial. Kemper era tan solo un adolescente y de nombre real Edmund Emil Kemper III cuando fue conocido por asesinar a sus dos abuelos. Aquella rabia y odio contenidos no eran nuevos. Tampoco la explosión en forma de violencia. Ya desde una edad temprana evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Una de las primeras víctimas fue una de las gatas siamesas de la familia, a la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza, la clavó en un palo y la colocó en la cabecera de su cama. Su intención, dirigir sus oraciones a este tétrico altar. Una de sus mayores fantasías, convertir a las personas en muñecos. Y se puede decir que con los años lo hizo realidad. Para Ed Kemper, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. De hecho, en una ocasión llegó a confesar a su hermana Susan que la única manera de poder besar a la profesora de la que estaba enamorado era matándola primero. No fue la única muerte que se imaginó. También la de su padre, electricista de profesión, que pese a sentir una profunda admiración, también fantaseó con su asesinato. Hubo más comportamientos, como cuando mutiló a una de las muñecas de su hermana Ali. Les cortó la cabeza y las manos. Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a cosérselas de nuevo. Es como si no le hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije, toma, ahora tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. Recordaba el propio Ed. Tenía en aquel momento 8 años. A esta edad también escenificaba su propia ejecución ayudado por sus hermanas. Solía entretenerse con juegos muy macabros con sus hermanas. Jugaba con ellas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón, o al juego de la cámara de gas, según el experto en asesinos en series, Stephanie Bourbin. Aquel comportamiento anómalo
tenía un origen que él mismo reveló ya como adulto. Los continuos desprecios y malos tratos a los que fue sometido por parte de su madre Clarnell. Su padre intentó defenderle, pero ya era tarde. Ed, oriundo de California, sufrió la estricta educación materna, donde el sexo era visto como un pecado. Clarnell temía que el niño pudiese violar a sus hermanas, así que lo desterró a dormir solo en el sótano. Estas circunstancias y el desarrollo de una patología psicológica generaron en él un rencor hacia las mujeres, principalmente hacia su madre. La única forma de mejorar fue viviendo con su padre en Los Ángeles. Pero Guy, como le apodó el matriarca, tampoco encajaba en el colegio. Todos le evitaban. Su gigantesca altura era en parte la responsable. Las burlas eran un continuo, así que el padre decidió llevar al adolescente a la granja de sus abuelos en Norfolk. No quería ocuparse de él, la madre tampoco, y los abuelos decidieron ayudarles con la educación de Ed. Sin embargo, la abuela era un calco de su madre, manipuladora y una maltratadora emocional. De ahí los asesinatos. Aquel supuesto arrebato no había hecho nada más que comenzar, porque cuando el sheriff de la localidad le preguntó el porqué de aquella aberración, su respuesta fue: me preguntaba lo que se sentiría matar a mi abuela. Tras la exploración psicológica del menor, los expertos le diagnosticaron que padecía una esquizofrenia paranoide. Así, fue recluido en el Hospital del Estado, en la ciudad de Atascadero, un recinto especializado en agresiones sexuales y en criminales con problemas psicológicos, del que salió con la edad de 21 años. Era 1969. Aquel gigante de 2 metros, 130 kilos de peso y un coeficiente intelectual de 145, es decir, un genio, volvía a casa, a la de Clarnell. Había logrado ocultarse bajo la apariencia de un paciente modelo que, mientras ayudaba como secretario personal psiquiátrico, alimentaba el odio visceral hacia su madre. Tras matar a sus abuelos a tiros, su tercer crimen llegó el 7 de mayo de 1972. Después de una monumental bronca con su progenitora, cogió el coche y condujo en busca de una nueva víctima. Eran las 4 de la tarde cuando dos estudiantes de la Fresno College State, Marianne Pesce y Anita Lucchesa, se subían al vehículo del que sería su verdugo. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford, pero tomó una carretera secundaria y terminó llevándolas a un hogar solitario. Cuando las jóvenes se percataron de que algo pasaba, le preguntaron ¿qué es lo que quiere? A lo que Kemper sacó su pistola y respondió: ya sabéis lo que quiero. Primero, encerró a Anita en el maletero, para después vejar y matar a Marianne. La cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con un cinturón, pero se resistía demasiado, así que le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado al corazón y lo atravesé en la espalda. Luego ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago. Fueron varias puñaladas hasta que la empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente. Desde el maletero del coche, Anita escuchó los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que recorrería la misma suerte, que Kemper no la dejaría marchar con vida.
Y así fue. Su forma de acuchillarla fue inclusive más violenta y sádica que con Marianne. Pero matar no le era suficiente. Ed condujo hasta su piso e introdujo los cuerpos. Los fotografió con una cámara Polaroid y guardó las fotos como recuerdo. Después, decapitó los cuerpos y violó sus cadáveres y sus cabezas. Luego los desmembró, guardando los pedazos en bolsas de plástico. Al día siguiente, condujo hasta Loma Prieta, las montañas más altas de Santa Cruz, y enterró algunos de los restos. De los otros, se deshizo en algún vertedero. Pero no solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones. Él aseguró que amaba y necesitaba a Marianne. Y es que, tras salir del psiquiátrico de Atascadero, su única obsesión fue recoger autostopistas. El número de mujeres haciendo autostop había aumentado y Kemper tenía la necesidad de recogerlas en su coche. Aunque su presencia provocaba un rechazo inicial, recordemos su gigantesca altura y que lucía un estilo hippie de pelo corto con bigote largo, tener un pase de la Universidad de California que daba acceso a todo el campus generaba a las chicas cierta tranquilidad. ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho, tan amable, correcto y educado, era realmente un serial killer? Ed preparó cada crimen con sumo cuidado. Se conocía al dedillo todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de un cadáver. Sus presas siempre eran estudiantes de la zona donde por entonces habían matriculados más de 100.000 alumnos. Era fácil pasar desapercibido. En su vehículo, un descapotable de 3 puertas, siempre llevaba varias navajas, una pistola, mantas y bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. Un vehículo que tenía truco. La puerta creo que está mal cerrada. Entonces alargaba el brazo, la abría de nuevo y la volvía a cerrar, explica Michael Aluf, uno de los detectives que detuvo a Kemper. Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía un tipo de manilla de seguridad en el reposabrazos, y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por ella. Ya no se podía manipular la manilla, y cuando eso ocurría, me dijo, no tenían escapatoria, relata. Durante los años 1970 y 1971, se calcula que este asesino subió a su coche a más de 150 autoestopistas. Era el modo de perfeccionar su técnica, de conocer qué iban a decir y que no paraba de molestarlas, no de infundirle miedo o acabar discutiendo con ellas. En definitiva, lo hacía para no levantar sospechas. Poco a poco, su estudio tan meticuloso se tradujo en un conocimiento absoluto sobre las mejores horas y puntos donde era más sencillo recoger chicas sin que nadie se percatase. Si miras tu reloj y dices, caray, no sé si tengo tiempo, y paras, entonces piensan, es un hombre de negocios, vamos a entrar en el coche, porque no hay ningún peligro, explicaba el propio Kemper, para no ser rechazado isofacto. Mientras Ed Kemper iba puliéndose criminalmente hablando, la relación con su madre iba empeorando. Durante el tiempo que el asesino estuvo en Atascadero, Clarnell se casó y divorció 2 veces. Su regreso al hogar materno no fue visto con muy buenos ojos. Las discusiones eran continuas y verbalmente muy crueles. Años más tarde, el propio Kemper confesaría que de haber sido su madre un hombre
se habría liado a puñetazos más de una vez. Pero era mi madre, y ahí estaba el problema. Para escapar de aquella ira incontenible, Ed acudía a bares de la zona. El Jury Room era uno de sus preferidos, como veremos algo más adelante. Incluso intentó hacerse policía sin mucho éxito. Quería emular a su gran ídolo de cine, John Wayne, pero una vez más su estatura fue un impedimento clave. Gracias a su trabajo como guardavías, consiguió poner tierra de por medio. Se marchó de casa de su madre y se alquiló una habitación en un suburbio de San Francisco. Fue allí donde llevó el cuerpo de sus siguientes víctimas. Nadie sospechaba de él. El gigante Ed, como le denominaban algunos amigos, mantenía oculto su salvajismo. Hasta que una vez más, la bestia que llevaba dentro despertó. Su siguiente víctima fue Aiko Ko, de 15 años, cuando iba caminando a clase de baile. Pese a la dura resistencia que empleó la adolescente, Kemper logró violarla en varias ocasiones y asesinarla. Tras meter el cuerpo en el maletero, se lo llevó a casa de su madre. Durante varios días, acudió a casa de Clarnell para comprobar si se había percatado de algo distinto en él. Es decir, si aquel instinto asesino se había reflejado en su cara o en su actitud. La madre no percibió absolutamente nada. Ed había perfeccionado el modo de aquella doble vida. Con el cadáver de la joven en una caja, Kemper no podía evitar tocarla, palparla, para saber, como describiría después, qué partes estaban aún calientes. Sentía curiosidad, la misma que le ocurre al pescador cuando se lleva un trofeo. No obstante, un punto importante para entender cómo funcionaba la mente de este individuo es que el asesinato de Aiko Ko se produjo cuando acudía al psiquiatra forense. De hecho, le realizaban evaluaciones de forma regular para comprobar su estado. Y en la última, que se produjo tras entregarse a esta orgía criminal, Ed Kemper acudió como de costumbre ante los peritos y fingió total lucidez. De tal forma que los propios profesionales acordaron que el joven ya no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás. Sus progresos, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historial los antecedentes juveniles. El engaño fue absoluto, porque aquel día Ed Kemper llevaba en el maletero de su coche la cabeza decapitada de una de sus víctimas. Los crímenes se siguieron sucediendo y con él los errores. Tal era la sed de sangre de Ed que comenzó a frecuentar el campus de la Universidad de California muy próximo a su casa. Y con ello acababa de quebrantar una regla básica de todo asesino en serie: matar en lugares donde le podrían reconocer, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Con una Rutgers automática del 22 con un cañón de 15 centímetros, Kemper continuó con sus cacerías. Santa Cruz comenzó a llenarse de muchachas desaparecidas y posteriormente asesinadas y mutiladas. Su excusa seguía funcionando. Sacó el arma y dijo que quería suicidarse. De este modo lograba que las estudiantes se compadeciesen de él y así terminar con su macabro plan. Además, cada crimen normalmente coincidía con una fuerte discusión con su madre. Tras marcharse con un fuerte portazo, la bestia iniciaba el rastreo de su próxima presa. Pero faltaba aún su próxima obra maestra: matar a su madre. Le corté la garganta con un cuchillo y después la decapité. Contó durante su conversación con el criminólogo
y uno de los mayores expertos en asesino en serie, Robert Dessler. Violé su cabeza cortada. Cuando terminé, puse la cabeza en un estante y la grité durante 1 hora. La lanzaba dardos. Espetó sin inmutarse. El homicidio de Clarnell fue el fin de los asesinatos de las estudiantes, aunque no fue el último. Tras matar a su matriarca, Ed sabía que su doble vida acababa de resquebrajarse. ¿Cómo iba a contar que su madre ya no estaba? ¿Cómo decir que se había fugado? Imposible. Jamás abandonaría a su familia. Confesar que la había matado, pero ¿y qué se hacía? Desaparecer a otra amiga. Ahí la historia tendría más peso de cara a futuras investigaciones. Miró la agenda de Clarnell y eligió a Sally Hallett, amiga y compañera de trabajo de ella. No hizo falta ni siquiera levantar el teléfono para que la mujer apareciese a las 5:30 de la tarde para preguntar por ella. Ed le mintió, diciéndole que no se encontraba en casa, pero que podría pasarse a cenar con ellos, que iban a celebrar su nuevo puesto de trabajo. Sally regresó 2 horas después, pero para entonces Kemper había llenado de trampas cada estancia de la casa. Cerró y selló puertas y ventanas, desplegó su arsenal de armas por distintas habitaciones, así las tendría más a mano, y se guardó unas esposas en el bolsillo del pantalón. Cuando Sally arribó ya cerca de las 8 de la tarde, Ed se disculpó por su madre que llegaba tarde. La acompañó al sofá mientras ella decía en voz alta: «Sentémonos, estoy muerta». Aquella frase fue la señal que Kemper estaba esperando, así que cuando la mujer se acomodó, él se situó frente a ella y empezó a golpearla, en el pecho, en el estómago. Cuando cayó al suelo, la cogió por el cuello y la levantó. Tal era la fuerza que empleó que la rompió la tráquea. Murió asfixiada. Después la tiró en el suelo, le envolvió la cabeza con bolsas de papel y volvió a apretarle el cuello, esta vez con una cuerda y un pañuelo. Quería estar seguro de que había muerto. Tras acostarla en su propia cama, Ed se marchó de copas al bar de policías. Su pasmosa tranquilidad y esa manera en la que miraba de modo distraído no hicieron sospechar a ninguno de los agentes que se encontraban en el local. Al regresar a casa, cortó la cabeza de Sally para luego echarse a dormir. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba perdido. No había matado a 2 desconocidas en una carretera, sino a su madre y a la amiga de ella, y encima dentro de su propio domicilio. Ya no había escapatoria. Decidió dejar una nota confesando los crímenes y una vez lejos, ya en Pueblo, Colorado, con el cadáver de Sally aún en el maletero, llamar a la comisaría para confesar todos los asesinatos. Y no le creyeron. No fue hasta la segunda llamada cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril y acababan de dar con el peligroso Edmund Kemper. Tras su detención, Kemper decidió explicarlo todo sin abogados. Contó todos y cada uno de los crímenes, quiénes eran, cómo los mortificó y asesinó y dónde se había deshecho de los cadáveres, o lo que quedaba de ellos. Lo hizo sin vacilar, frío, coherente, completamente lúcido. Su memoria era extraordinaria. Así lo demostró durante el juicio, una vista que revolvió las tripas a todos los presentes. Porque a todos aquellos asesinatos, los de las muchachas, no eran más que una preparación para matar a su propia madre. Era ella la quien culpaba de la ausencia de su padre y sobre todo de tantos años de maltrato y vejaciones. Pero con el asesinato de su madre no tuvo satisfacción alguna, más bien fue una catarsis, un punto de aparte que le llevó a entregarse.
El 8 de noviembre de 1973, el estado de California finalmente lo condenó a cadena perpetua y recomendó que jamás obtuviese libertad condicional. Harold Cartwright, el investigador de la defensa de Kemper, dejó claro que este asesino no puede salir de prisión, porque no se puede en absoluto correr el riesgo de lo que ya se produjo una vez vuelva a suceder. Así que no, no y no. Yo no quiero que Kemper vuelva a la sociedad, pese a haber participado en su defensa. Hasta él mismo sabe del peligro que supone para el resto. Si fuera la sociedad, no confiaría en mí. Un testimonio que fue grabado por el criminólogo Robert Ressler en la década de los años 70 y que gracias a la serie Mindhunter lo supimos en la actualidad. Durante aquellos encuentros entre el agente de policía y el asesino, este describió a la perfección cada asesinato, pero sobre todo su verdadera motivación, su madre. Así que cuando acabó con su vida tenía que parar. Era una especie de proceso catártico. Muerta ella, ya no había razón para Ed Kemper de seguir matando. Imagino que muchos de vosotros, si sois seguidores del True Crime, conoceríais ya de antemano la historia de Ed Kemper. Yo cada vez que la leo, reviso, amplío datos, sigo quedando alucinadamente aterrado por los crímenes, por la forma tan brutal de cometerlos, pero sobre todo por esa dicotomía. Persona inteligente, educada, respetuosa, hasta con sentido del humor, capaz de generar y ocasionar los crímenes más terroríficos y atroces que la imaginación humana pueda llegar a pensar. Hasta aquí el programa de hoy. Creo que ha sido un buen ejemplo de todo lo que podemos condensar, tanto de la actualidad criminal como ese repaso que seguimos haciendo semana a semana de los asesinos más brutales, de los casos más mediáticos que han escrito con letras de sangre la historia del True Crime, ya sea patrio como extranjero. Os deseo un fantástico inicio de semana y os recuerdo que en apenas 7 días nos vemos a esta misma hora en Multicanal Radio en vuestro programa de True Crime y sucesos Lunes Negros. Muy buenas tardes.